Muy buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? Sí, doctor. Ya, muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Zulca, cardiólogo del Hospital Guillermo Almenara, y vamos a desarrollar la sesión de hoy que trata del tema de, primero vamos a tocar lo que es bradiarritmias y después vamos a pasar a lo que es taquiarritmia. Permítame un momentito compartir la pantalla, por favor. ¿Se ve la presentación, por favor? Doctor, sí se ve. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Como les dije, vamos a primero ver lo que es bradiarritmias y después taquiarritmias. Realmente he tratado, porque el tiempo es corto y el tema es bastante extenso, yo he tratado de enfocar más directamente en la parte, digamos, práctica, ¿ya? No vamos a tratar de lograr el objetivo de que ustedes en una forma lo más sencilla posible puedan identificar las arritmias que con más frecuencia se ven, tanto las bradi como las taqui, ¿ya? No he querido incidir mucho en el tema teórico del mecanismo porque es un tema, digamos, que requiere un tiempo mayor, un recuerdo fisiológico mayor por parte de ustedes en cuanto a una serie de variables como potenciales de acción y todo eso. Entonces creo que más me he enfocado, como les digo, en el sentido práctico de reconocimiento de las arritmias. Ya quería por eso hacer este pequeño preámbulo para que de repente no nos vamos a ir mucho por el tema del mecanismo, sino fundamentalmente el reconocimiento y la actitud terapéutica que deben de tomar. Muy bien, vamos a comenzar hablando de bradiarritmias, reconociendo que el sistema eléctrico del corazón o el sistema de conducción parte de la estructura que viene a ser el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal, ¿no? El nodo sinusal viene a ser el marcapaso, de ahí se genera el impulso, el impulso eléctrico que se va a distribuir a través primero de unos tractos internodulares por las aurículas y van a ser una segunda estación importante a nivel del nodo aurículo-ventricular, ¿no? Luego del nodo aurículo-ventricular, este impulso va a viajar a través del haz de His, que a la vez va a tener dos subdivisiones, una rama derecha y una rama izquierda, ¿no? Y esta rama izquierda, como vamos a ver ya en un gráfico posterior, a su vez va a tener dos fascículos, ¿no? Que son el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo. Y finalmente va a terminar en unas ramificaciones más pequeñas, que son las fibras de Purkinje. Aquí nosotros, cuando hablamos del tema de bradiarritmias, nos vamos a enfocar en dos situaciones patológicas. Una, la que se da aquí a nivel del nodo sinusal y otra que se da aquí a nivel del nodo aurículo-ventricular. Porque las situaciones que se dan de trastornos de bloqueo, de conducción a nivel de las ramas de las de His vienen a ser los llamados bloqueos de rama que ya ustedes probablemente los han tratado en su cursillo de electrocardiografía, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en estas dos estructuras, en el nodo sinusal y en el nodo aurículo-ventricular. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces hemos dicho que en el nodo sinusal, recuerden, se genera el impulso, ¿no? Eléctrico del corazón, es el marcapaso fisiológico, y luego viene el nodo aurículo-ventricular, y nuevamente repetimos, ¿no? El haz de His, rama derecha del haz de His, rama izquierda del haz de His, división en dos fascículos, uno anterior y uno posterior, y las ramificaciones que ingresan en la musculatura ventricular, que es las fibras de Purkinje.
Bueno, definimos bradicardia como la alteración del ritmo cardíaco que cursa con una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. Cuando nos referimos a las bradiarritmias, nos referimos fundamentalmente a aquellas de tipo patológica, porque no todas, digamos, no todo descenso por menos a menor a 60 latidos constituye patología, como vamos a ver. Hay circunstancias donde podemos encontrar individuos con menos de 60 latidos en algunas circunstancias sin que necesariamente signifique algo patológico. Pero vamos a enfocarnos un poquito en la primera parte que nos dice que las bradiarritmias patológicas provocan reducción del gasto cardíaco y inestabilidad hemodinámica que provocan el síncope, ¿no? Que viene a ser la manifestación más común o en algunos casos estas bradiarritmias pueden provocar mareos o situaciones de disnea o presíncope. Las bradiarritmias generalmente pueden estar asociadas a anormalidades intrínsecas, como vamos a ver, trastornos o disfunción del nodo sinusal. Puede también estar asociado a algún tipo de medicamentos, ¿no? Si ustedes recuerdan algún tipo de medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? Los beta bloqueantes, los bloqueadores de canal de calcio de tipo verapamilo, diltiazem, ¿no? Algunos desórdenes electrolíticos y algún tipo de enfermedades sistémicas también pueden, digamos, ser origen de las bradiarritmias. Entonces, cuando hablábamos de las bradiarritmias, decíamos que estas se pueden deber a alteraciones en el nodo sinusal, ¿no? O en el nodo aurículo-ventricular o en el sistema de conducción inferior, ¿no? Y eso lo vamos a ir determinando conforme vayamos avanzando. Etiológicamente podemos decir que la principal causa que vamos a encontrar de bradiarritmias es la degeneración del sistema de conducción y de las células de marcapaso, es decir, lo que llamamos la enfermedad del nodo o disfunción del nodo sinusal. Esto se produce generalmente, está muy asociado a fibrosis, ¿no? A fibrosis de las células especializadas que están en el nodo sinusal. También cardiopatía isquémica, si hay un compromiso de la arteria que irriga el nodo sinusal por un tema de un infarto, vamos a encontrar que se puede producir bradiarritmia, ¿no? Y hay otras circunstancias menos frecuentes, pero que también nos pueden dar algún tipo de bradiarritmia, generalmente la enfermedad de Chagas, que está muy asociado a la aparición de bloqueos por su, digamos, injerencia sobre el sistema de conducción, ¿no? Y ya hemos hablado de algunos eh, medicamentos como los beta bloqueantes y los bloqueadores de canales de calcio de tipo no dihidropiridínicos como verapamil, diltiazem, algún tipo de medicación psiquiátrica también usada como el litio, ¿no? Que son algunas circunstancias que nos pueden explicar algún tipo de bradiarritmias. Entonces, las bradiarritmias las vamos a enfocar en dos puntos. Uno, en la enfermedad del nodo sinusal y otro, en los bloqueos auriculoventriculares. Si entendemos esta primera parte, nos va a ser muy fácil, digamos, explicarnos las patologías que van a venir después, ¿no? Cuando hablamos de la enfermedad del nodo sinusal, es que existe un problema en la generación del impulso por parte del nodo sinusal. Recuerden que cuando hablábamos del nodo sinusal, decíamos que es el marcapaso fisiológico, es ahí donde se genera el impulso. Ahí es de donde parte el impulso eléctrico del corazón. Entonces, si se enferma el nodo sinusal, nos estamos enfocando únicamente a lo que es la enfermedad del nodo sinusal, va a existir un problema en la generación del impulso. Si la otra patología son los llamados bloqueos auriculoventriculares, que se dan cuando hay una afectación del nodo auriculoventricular. Entonces el problema no es la generación del impulso, porque en ese caso el nodo sinusal no va a estar afectado, el que va a estar afectado es el nodo auriculoventricular. Entonces por eso decimos que en los bloqueos auriculoventriculares el impulso se genera normalmente en el nodo sinusal, pero no se conduce adecuadamente
a los ventrículos, porque el problema es el nodo auriculoventricular. Entonces, tenemos dos situaciones. En una, el que está afectado es el nodo sinusal, entonces, por tanto, habrá una afectación en la generación del impulso eléctrico. Y el otro es la afectación del nodo auriculoventricular que nos va a traer los famosos bloqueos auriculoventriculares, en el cual el impulso se genera normalmente en el nodo sinusal, pero hay una dificultad o hay una alteración en la conducción del impulso del nodo auriculoventricular hacia los ventrículos. Entonces, estas son las dos, digamos, condiciones que debemos tener muy en cuenta. Luego vamos a tener también que ante la ausencia de uno o más complejos QRS, es vital distinguir si se trata de una enfermedad del nodo sinusal, lo que llamamos la pausa sinusal, o un bloqueo auriculoventricular, es decir, una onda P que no se conduce a los ventrículos. Pero esto lo vamos a ver ya con la explicación de los electros mucho más claramente. Lo que me interesa saber que ustedes entiendan estas dos circunstancias, la enfermedad del nodo y los bloqueos auriculoventriculares. Habíamos dicho que llamábamos bradicardia a toda frecuencia cardíaca menor de 60 latidos y también habíamos mencionado que no todo descenso por debajo de esa frecuencia tiene un significado patológico. Y nos referíamos fundamentalmente a lo que llamamos la bradicardia sinusal, ¿no? En la bradicardia sinusal encontramos una frecuencia cardíaca de 60, un ritmo regular, la presencia de ondas P y complejos QRS normales con una relación entre ellos normal y no suele tener significado patológico, ¿no? Es lo que podemos apreciar en este trazado, ¿no? Ustedes ven acá la onda P. Disculpe, se ve la flecha, el puntero, por favor, porque lo vamos a necesitar bastante. Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, tiene la onda P, el complejo QRS, ¿no? La onda T, todos los complejos QRS están precedidos por la onda P, ¿no? Entonces, aquí la distancia entre dos ondas R es constante, entonces, este es un electro en ritmo sinusal, ¿no? Y la única, digamos, lo único llamativo es la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos por la fórmula 1500 entre el número de cuadrados pequeños que separan dos ondas R, que en este caso se ha medido que son 36 y por tanto tenemos una frecuencia de 42 latidos, ¿no? Entonces, esto no constituye nada patológico, ¿no? Luego, aquí tenemos otro electro, igual, todas las ondas P preceden a los complejos QRS, acá se nota un poquito mejor, ¿no? No hay mayor dificultad, únicamente si tomamos en cuenta la fórmula, la distancia que hay entre las dos ondas R, vamos a encontrar que este electro va a una frecuencia de 44 latidos por minuto, ¿no? Entonces, no hay mayor problema ahí. Se trata de una bradicardia sinusal que la podemos pues encontrar en personas entrenadas, ¿no? En deportistas generalmente y no tiene un mayor significado patológico. Ahora sí nos vamos a ir un poco a lo que es ya la parte, digamos, de las bradiarritmias y habíamos dicho que habían dos situaciones, una en la que está afectado el nodo sinusal y la otra en la que hay problemas en la conducción del impulso, ¿no? Vamos a hablar primero de lo que es la disfunción sinusal o enfermedad del nodo. Generalmente, como hay un problema en el nodo sinusal, o sea, hay una alteración en el nodo sinusal, y no se va a generar el impulso convenientemente, hablamos de una incompetencia cronotrópica, es decir, no va a haber una adecuada respuesta, digamos, en el aumento de la frecuencia cardíaca o en la adaptación de la frecuencia cardíaca al ejercicio. Estas pueden constituirse o pueden evidenciarse en las llamadas pausas sinoauriculares, de las que vamos a hablar, y los bloqueos sinoauriculares, que por ser un mecanismo un poco más complejo los menciono, pero no los voy a explicar. Más vamos a hablar de las pausas sinoauriculares, que sí es algo que ustedes pueden encontrar en su práctica clínica. Después tenemos también lo que se llama la alternancia de episodios de bradicardia sinusal con taquicardia supraventricular, ¿no? Esto es el famoso llamado también síndrome taquibradi, ¿no? O síndrome taquicardia bradicardia,
o enfermedad del seno, ¿ya? Entonces, es una de las manifestaciones de la enfermedad del nodo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de, vuelvo a repetir, de enfermedad del nodo o disfunción sinusal, nos referimos a aquellas entidades que van a afectar al nodo sinusal, generalmente por fibrosis. Y estas se pueden traducir a través de las pausas sinoauriculares o pausas sinusales, bloqueos sinoauriculares o también el síndrome taquicardia bradicardia, ¿no? Son las manifestaciones como podemos evidenciar que hay una enfermedad del nodo o una disfunción sinusal. Vamos a poner algunos ejemplos. Miren ustedes acá. Acá tienen un latido, ¿no? Normal, una P, en fin, URS, y después se produce una pausa, ¿no? Una pausa entre la aparición de un latido y otro latido, ¿no? Esta pausa, aplicando la regla de 1500 entre el número de cuadrados pequeños, en fin, nos da una duración de 3,96 segundos, es decir, 4 segundos, ¿ya? Nosotros consideramos ya las pausas mayores de 3 segundos como pausas patológicas, ¿no? Y nos indican que el nodo sinusal está disfuncionando, ¿no? No está funcionando normalmente porque, miren, genera el impulso y llega un momento en donde deja de generar este impulso, ¿no? Deja de generar este impulso durante casi 4 segundos. Por eso es que decimos que las pausas patológicas son, cuando ya son mayores de 3 segundos, implican necesariamente una alteración en el nodo sinusal, ¿no? Entonces, durante 4 segundos, si se evidencian estas pausas, clínicamente el paciente puede manifestar pues mareos, puede manifestar presíncope o inclusive síncope, ¿no? Y entonces esto, como les dije, se debe a que el nodo sinusal no genera el impulso, entra en esta suerte de detención o lo que llamamos la pausa sinusal, que ya la consideramos como una pausa patológica cuando dura más de 3 segundos, ¿no? Entonces, esto es evidenciable. A veces es difícil que ustedes justo capten esta pausa en un electrocardiograma, ¿no? Tendrían que, salvo que sea unas pausas muy seguidas en el paciente, pero le producen una gran inestabilidad. Esto generalmente lo podemos detectar en el estudio de Holter, ¿no? Ya ustedes saben para qué es el Holter, ¿no? Es un estudio de 24 horas que nos permite tener un trazado electrocardiográfico y justamente el Holter en muchas ocasiones nos ayuda justamente a detectar este tipo de circunstancias, como la pausa sinusal. Y la otra condición, digamos, que habíamos mencionado que nos puede representar una manifestación de enfermedad del nodo o de disfunción del nodo sinusal es el síndrome taquibradi, ¿no? Miren ustedes acá se desencadena una racha de una taquicardia supraventricular, ¿no? Y luego hay una pausa y luego el paciente entra en una suerte va a entrar en una suerte de bradicardia, ¿no? Es lo que llamamos el síndrome taquibradi o braditaqui, ¿no? Episodios salvas de taquicardia que pueden ser de fibrilación auricular, de taquicardia auricular, taquicardia supraventriculares que alternan con periodos de bradicardia, ¿no? De bradicardia que muchas veces puede ser bradicardia severa, ¿no? Entonces, esto constituye lo que nosotros llamamos el síndrome taquibradi. Entonces, tanto las pausas sinusales patológicas, o sea, aquellas pausas mayores de 3 segundos, como el síndrome taquibradi, son manifestaciones de disfunción o enfermedad del nodo sinusal. Generalmente, como le digo, está asociado a un tema de fibrosis, ¿no? Se fibrosa las células del nodo sinusal, ¿no? Y dejan de generar adecuadamente el impulso. Entonces, se producen generalmente este tipo de manifestaciones, pausas patológicas o síndrome taquibradi.
Muy bien, ahora vamos a pasar a los bloqueos auriculoventriculares. ¿Ya? Los bloqueos auriculoventriculares, como habíamos dicho, ya son afectaciones a nivel del nodo auriculoventricular, en donde vamos a encontrar dificultades en la transmisión del impulso que se genera normalmente, porque aquí el problema no es el nodo sinusal, sino es el nodo auriculoventricular. Entonces, en dificultades que se generan en la transmisión del impulso del nodo hacia los ventrículos. El bloqueo auriculoventricular puede ser transitorio o permanente. Esto se debe a que pueden haber algunas circunstancias, como les dije, dentro del contexto de un síndrome coronario, de un infarto, en donde si hay la afectación de la arteria, digamos, que irriga a la parte del sistema de conducción eléctrica, se pueden producir bloqueos de tipo transitorio. ¿Por qué? Porque una vez que se restablece el flujo, se reperfunde esa arteria, digamos, se desaparece el bloqueo auriculoventricular. Tiene un carácter de transitorio porque está relacionado a la isquemia, ¿no? Digamos, reperfundimos la arteria y ya nuevamente se retoma la conducción eléctrica, ¿no? También en grado menor puede ser fisiológico, ¿ya? Por aumento del tono vagal en algunos deportistas, ¿no? O, como les dije, la mayor parte ya respecto a la parte patológica puede ser por un deterioro de tipo anatómico o funcional, es decir, por fibrosis. Vamos a ir viendo los distintos grados, ¿ya? Los bloqueos, como les dije, auriculoventriculares se clasifican en el bloqueo de primer grado, en el segundo grado tipo 1, segundo grado tipo 2 y finalmente en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Los BAB de primer grado se caracterizan porque presentan un ritmo regular, porque la onda P y el complejo QRS son normales y porque esta es la clave para que ustedes puedan identificarlo. Hay un retraso en la conducción, no hay una interrupción. Lo que hay es un retraso en la conducción del impulso en el bloqueo de primer grado. Y vamos a encontrar entonces un intervalo PR que está aumentado en valor, ¿no? Que es mayor a 0,20 segundos. Si ustedes recuerdan, el PR normalmente vale entre 0,12 a 0,20 segundos o entre 120 milisegundos a 200 milisegundos. El bloqueo de primer grado puede ser fisiológico, en algunas personas entrenadas lo podemos encontrar y generalmente es asintomático. Ese paciente no va a tener por un bloqueo de primer grado mareos, presíncope, no, ¿ya? Y no es una urgencia médica ni requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque simplemente es un retraso en la conducción, no es una interrupción de la transmisión del impulso eléctrico. Vamos a ver los ejemplos para que quedemos. Miren ustedes, normalmente la, la onda P precede a un complejo QRS, ¿no? La onda P está delante del complejo QRS porque la onda P representa la actividad auricular, ¿no? El complejo QRS es la actividad ventricular y la onda T es la repolarización ventricular, ¿no? Esa es la representación que ya ustedes, ¿no? Recuerdan de lo que constituye cada onda del electro. Entonces, aquí lo que hay es activación auricular, activación ventricular, repolarización. Entonces, en el bloqueo de primer grado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un PR, el PR se mide desde el inicio de la onda P hasta antes del complejo QRS prolongado, ¿ya? Lo vamos a encontrar más de 0,20 segundos. Ustedes, si contamos aquí los cuadraditos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7. O sea, vamos a tener un PR de 0,28 segundos o 280 milisegundos. Es decir, hay un retraso en la conducción, pero todas las ondas P, ustedes ven acá, conducen complejos QRS. Onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS. Entonces, todas las ondas P conducen complejos QRS. El problema del bloqueo de primer grado no está en la interrupción de la conducción, sino en un retraso. Se hace más lento, ¿no? Se hace más prolongado porque el PR mide más de 0,20 segundos, ¿ya? Ese es
en el bloqueo de primer grado, ¿no? Ahora nos vamos al bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado y aquí sí les pido que la situación cambia, porque en los bloqueos de segundo grado sí vamos a encontrar interrupción del impulso. Ahí no, ya no se trata únicamente de un retraso, sino de que va a existir una interrupción en la conducción del impulso eléctrico, ¿no? Se caracteriza porque los impulsos desde las aurículas no se transmiten a los ventrículos y generalmente hay un deterioro del nodo aurículo ventricular. En el bloqueo de segundo grado, MOVIX 1, también llamado Wenkenbach, lo que vamos a encontrar es un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una de las ondas P no es conducida. En algunos casos, ya aquí sí ya es menos, la casuística puede ser fisiológico y generalmente todavía es asintomático, ¿ya? Todavía generalmente es asintomático. Vamos a explicarlo en esto. Miren ustedes, aquí ven una onda P que conduce un complejo QRS, ¿no? Lo que habíamos visto, onda P que conduce complejo QRS, onda P que conduce complejo QRS, y miren esta onda P, no conduce complejo QRS y después se restituye nuevamente la conducción, ¿ya? Entonces, esta onda P que no conduce complejo QRS, la llamamos una onda P bloqueada o que no conduce, ¿no? Son las ondas P bloqueadas o que no conducen, ¿no? Entonces, por eso les decía, en el bloqueo de primer grado, ustedes van a encontrar que todas las ondas P conducen complejos QRS, lo que hay es un alargamiento únicamente del intervalo PR. Pero aquí en los segundo grado sí van a encontrar ondas P que no conducen. Y si miran los intervalos PR precedentes, porque tienen que ver, ¿no? Cuando encuentren una onda P que no conduce, se van a ver los intervalos PR. Y miren ustedes, este intervalo, ¿no? Que aproximadamente dura 0,12 segundos, se va alargando. Aquí ya dura 0,18, acá ya casi dura 0,24, 0,26, ¿no? Entonces se va alargando progresivamente hasta que aparece la onda P que no conduce. Esa es la característica de los bloqueos de segundo grado MOVIX 1. Aparecen ondas P bloqueadas o que no conducen y que están precedidas de intervalos PR que se van alargando progresivamente hasta que aparece la onda P que no conduce. Ese es el bloqueo de segundo grado MOVIX 1. Aquí tienen otro, miren ustedes, onda P, ¿no? Onda P, complejo QRS, onda P, y aparece una onda P que no conduce, ¿no? Esta onda P no conduce y miren cómo se van comportando los PR. Se van alargando progresivamente hasta que aparece esta onda P que no conduce. Aquí, onda P conduce complejo QRS, onda P conduce, pero miren, se va alargando hasta que aparece esta onda P que no conduce. Esa es la característica del bloqueo de segundo grado tipo 1. Ahora nos vamos con el bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, tipo 2 o también llamado MOVIS 2. Aquí hay un deterioro mayor del nodo aurículo-ventricular. Es un bloqueo que puede progresar, o sea, un bloqueo de mayor grado, o sea, un bloqueo de tercer grado. Y también van a aparecer ondas P que no conducen. Y aquí sí podemos encontrar ya algunos signos o síntomas de inestabilidad hemodinámica en los pacientes, ¿ya? A diferencia del bloqueo de tipo 2, no hay un alargamiento del PR y los valores del PR son fijos o constantes. Vamos a ver con el ejemplo mejor. Miren ustedes, onda P conduce complejo QRS, onda P conduce complejo QRS y aparece una onda P bloqueada, alguien que no conduce. Acá también la secuencia, miren, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS y una onda P que no conduce. Entonces, cuando aparece esta onda P que no conduce, me voy a los intervalos PR que lo preceden. Y miren, de aquí
Este tiene un valor más o menos también de 0,12, 0,14 segundos, que es igual que este y que es igual que este. Es decir, los PR que preceden a la onda P que no conducen tienen el mismo valor, son PRs fijos o constantes. Esto es la característica del bloqueo de segundo grado tipo 2, ¿ya? Los PR son del mismo valor, son fijos o constantes, tienen el mismo valor hasta que aparece la onda P que no conduce, ¿no? Aquí también tienen otro ejemplo, una onda P no conducida y los valores del PR que no, que son fijos o constantes, que son fijos o constantes. Entonces, antes de tocar el bloqueo de tercer grado, ¿no? Recordemos un poquito. Entonces, en el bloqueo de primer grado voy a encontrar ondas P que conducen todos los complejos QRS. Lo que hay es un retraso en la conducción, es decir, voy a tener un PR prolongado mayor de 0,20. En el bloqueo de segundo grado, tipo U, en los bloqueos de segundo grado ya encuentro ondas P que no conducen. Y en el bloqueo de segundo grado tipo 1, la onda P que no conduce está precedida por intervalos PR que se van alargando progresivamente. En el bloqueo de segundo grado tipo 2, voy a encontrar ondas P que no conducen, pero precedidos de intervalos PR fijos o constantes, ¿ya? Vamos con el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o también llamado bloqueo completo, ¿no? O también conocido como disociación auriculoventricular, que es el nombre que nos va a expresar mejor, creo, lo que sucede en este tipo de bloqueos, ¿no? El bloqueo de tercer grado se caracteriza por presentarse como un ritmo regular, pero ya hay una importante disociación, por eso se llama también disociación auriculoventricular, entre las ondas P y los complejos QRS. Las ondas P van, digamos, a una frecuencia distinta a la del complejo QRS. Nosotros hemos visto que tiene que haber una sincronía, ¿no?, entre las ondas P y los complejos QRS. En los bloqueos de segundo grado, por ahí aparece una onda P que no conduce, ¿no? Pero después se restituye, digamos, la sincronía. Aquí ya no. Aquí hay una completa disociación entre la frecuencia auricular y la frecuencia de los ventrículos, ¿ya? Luego vamos a hablar de los ritmos de escape que pueden ser nodal o ventricular. Nodal si la morfología de los QRS es estrecha y ventricular si los QRS pueden ser anchos. Pero esto lo vamos a ver con electros también. Entonces acá primero fijemos lo que es un bloqueo de tercer grado. Es decir, va a haber una disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia auricular va a ir a una determinada frecuencia, mientras que la respuesta ventricular va por otro lado. Hay una completa disociación entre aurículas y ventrículos. Miren ustedes acá. Acá encuentran una onda P, acá encuentran una onda P, acá enfrentan un complejo QRS, acá encuentran una onda P, acá encuentran una onda P, después un complejo QRS y así. Si nosotros tomamos las frecuencias auriculares, recuerden, la contracción de la aurícula está dada por la onda P, ¿no? En la actividad auricular está dada por la onda P. Nosotros si tomáramos la frecuencia auricular, ¿no? Vamos a tomarla entre estas dos ondas P. Acá tenemos 300, 150, 100, casi 80, 80, 83 para ser más exactos, de a cómo late la frecuencia auricular. Pero miren aquí, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadrados grandes, 300 entre 10, casi 30 latidos ventriculares. Es decir, las aurículas laten a 80, ¿no? 80, 83, como dice acá, y los ventrículos laten a 30, ¿no? Entonces, se produce una disociación auriculoventricular. También se dice que en el electro ustedes van a encontrar más ondas P que complejos QRS. Por eso pues, se debe a que hay una completa disociación entre la aurícula y el ventrículo. A esto le llamamos el bloqueo de tercer grado, ¿no? Muy distinto a las otras situaciones que hemos presentado. Miren ustedes acá también, ¿no? Generalmente
Las frecuencias ventriculares suelen ser muy bajas, generalmente de 35 o menos, ¿no? Y las frecuencias auriculares completamente distintas, ¿no? Acá tenemos una frecuencia auricular 300, 150, 175, 72 más o menos, y miren las frecuencias ventriculares casi en 30, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el bloqueo de tercer grado o disociación aurículo-ventricular. Y esto sí es el paciente generalmente ya tiene cuadros de síncope, hay disnea, puede haber signos de bajo gasto, porque ya hay un compromiso hemodinámico, porque lógicamente con frecuencias tan bajas, ¿no? Con frecuencias tan bajas se producen repercusiones en el paciente. Y es una emergencia médica. Muy bien. Después vamos a hablar un poquito también del tratamiento. Este cuadro lo he puesto porque es importante que ustedes vean esto, ¿no? Cómo las frecuencias, cómo se originan, ¿no? El automatismo cardíaco, cómo se origina en los distintos niveles, digamos, del sistema de conducción. Ustedes van a encontrar acá un nodo sinusal que va entre 60 a 90, un nodo auriculoventricular que va a 40 a 50. Entonces, el nodo sinusal es el marcapaso porque al ir a más frecuencia inhibe a los centros, digamos, que están por debajo de él, ¿no? Por eso es que el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico. Si el nodo sinusal se enfermara, ¿no? Como ya hemos visto, que se enferma por fibrosis y que puede dar manifestaciones como las pausas patológicas mayores de 3 segundos o el síndrome Tachy-Brady, entonces, al no generar convenientemente el impulso, el corazón hace que los centros inferiores, ¿no? Pues, o que están por debajo del nodo sinusal, tomen el comando, pero miren, toman el comando a frecuencias menores, ¿no? Y cada vez menor. Si está comprometido esto, iremos a lo que llamamos ya frecuencias de las de His, que van a 30, 40, ¿no? Entonces se produce un mecanismo que busca evitar la detención del latido o la parada cardíaca, pero estos son, como se dice, mecanismos temporales, ¿no? Entonces, esto es para que vean que el nodo sinusal, al ir a una mayor frecuencia, comanda el impulso eléctrico y por tanto inhibe a los demás centros. Pero si se altera el nodo sinusal, van a tener que tomar el mando, ¿no? El marcapaso, centros que laten a menos frecuencia y centros, digamos, inferiores. Esto es lo que nosotros conocemos como los ritmos de escape, ¿no? Que le hablaba un poco más adelante. Dice, los centros accesorios con automatismo no están activados porque normalmente existe el centro superior, que es el nodo sinusal, que se encarga de generar estímulos a una mayor frecuencia. Cuando el ritmo sinusal se enlentece lo suficiente o cuando el estímulo eléctrico no se transmite adecuadamente, los centros inferiores despiertan, ¿no? O estos centros auxiliares despiertan como mecanismo de defensa para evitar asistolias prolongadas, ¿no? Como lo que hemos apreciado, y esto es lo que se conoce como los llamados ritmos de escape. Sí, el latido del ritmo de escape es con QRS angosto, diremos que es un ritmo de escape nodal. Y si es con QRS ancho, decimos que es un ritmo de escape idioventricular. Acá vamos a tener, ¿no? Este es un QRS angosto, ritmo de escape, que le llamamos el ritmo de escape nodal cuando se activan los centros auxiliares, ¿no? Porque el nodo sinusal, que es el centro principal, tiene algún tipo de alteración o disfunción. Y acá tenemos el ritmo de escape idioventricular con QRS ancho, ¿no? También el mismo mecanismo se ha suprimido o estos centros, digamos, auxiliares entran para evitar asistolias muy prolongadas y de esa manera, por alguna afectación del centro principal que es el nodo sinusal, ¿ya? Entonces, recordemos lo que son las dos, dentro de las bradiarritmias tenemos enfermedad del nodo sinusal que puede ser traducida por pausas patológicas mayores de 3 segundos o por síndrome taquibradi.
De los bloqueos auriculoventriculares, recordemos que en el bloqueo de primer grado lo que hay es un retraso en la conducción, no hay una interrupción, hay un retraso, hay un PR prolongado mayor de 0,20. En los bloqueos de segundo grado sí hay una interrupción de la conducción del impulso porque van a aparecer ondas P bloqueadas o no conducidas. Si la onda P bloqueada o no conducida está precedida por intervalos PR que se alargan progresivamente hasta que aparece la onda P bloqueada, ese es un bloqueo de segundo grado tipo 1 o MOVIX 1. Si en la onda P bloqueada o que no conduce está precedida por PRs fijos o constantes, es un bloqueo de segundo grado tipo 2. Si aparecen más ondas P que complejos QRS y no guardan ninguna relación en la frecuencia entre las ondas P y los complejos QRS, que generalmente van a unas frecuencias menores de 35, la respuesta ventricular, y hay más ondas P que complejos QRS, eso es una disociación auriculoventricular o llamado también un bloqueo de tercer grado, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a ver un poquito los fármacos que podemos utilizar en bradiarritmias. Bueno, el más usado es la atropina, ¿no? Recuerden que la colocamos por vía intravenosa, se puede repetir de 0,5 a 1 miligramo intravenosa cada 3 a 5 minutos, pero por favor recuerden, no deben exceder la dosis máxima de 3 miligramos porque pueden aparecer en el paciente con una dosis superior a esta ya manifestaciones neurológicas, ¿no? Hay que ir llevando la cuenta de cuántas ampollas de atropina se va poniendo cuando tenemos bradicardias severas, ¿no? También tenemos otras alternativas que las dejo aquí, como la dopamina, que puede ir en infusión intravenosa, ¿no? Y también la dobutamina, que puede ser también usada en algunos casos. Luego tenemos lo que llamamos la estimulación transcutánea, que es una suerte de marcapaso externo que colocamos a aquellos pacientes que ya tienen inestabilidad hemodinámica. Por acá tenemos un cuadrito un poquito más claro. Entonces, frente a una bradicardia sintomática con repercusión hemodinámica, recuerden que la inestabilidad hemodinámica de un paciente representa hipotensión, afectación del nivel de conciencia, signos de bajo gasto cardíaco, en fin, cualquiera de esas manifestaciones que ya nos digan que el paciente está inestable hemodinámicamente, tenemos que obtener nuestro electro de 12 derivaciones, poner oxígeno, permeabilizar vía aérea y usar atropina. Si la atropina no es efectiva, podemos irnos con una infusión de epinefrina o adrenalina o también las de dopamina o isoproterenol. Acá ustedes tienen en este cuadrito la forma como aplicar, ¿no? Tanto la atropina o la adrenalina en infusión, ¿no? Y si no responde a la medicación, ya tendremos que hacer uso de marcapasos transcutáneos, que es una forma de estimulación externa. Por acá tengo el gráfico, aquí tienen, ¿no? Acá tienen el modo de marcapasos, se conecta el modo de marcapasos, hay unos parches que se colocan sobre el tórax del paciente, se hace la programación, aquí están un poco la secuencia, ¿no? Cómo se establece esto, probablemente lo puedan ver más en su práctica, ¿no? Pero aquí para que ustedes tengan primero la idea de lo que es el marcapaso transcutáneo y se hace una estimulación externa ya en los pacientes que tienen pues bradicardias severas y que no responden al tratamiento con fármacos, ¿no? Acá tienen la forma como deben diluir o administrar la atropina, la adrenalina, ¿no? Y o si no la dopamina o dobutamina, ¿no? Entonces, recuerden, lo primero que hay que ver es la repercusión hemodinámica en el paciente, su grado de inestabilidad. Algunos Acá tienen el Holter, que les mencionaba también, que es un examen muy útil en todo lo que es arritmias. Es un monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, puede ser de 48 horas también, si ustedes quieren tener una pesquisa, digamos, mayor, ya pueden ponerlo por 48 horas.
van a tener un trazado electrocardiográfico y ahí ustedes pueden hacer la detección no solo de bradiarritmias, las que ya hemos visto, ¿no? Sino también de taquiarritmias, que son las que vamos a pasar a ver. Bueno, ¿qué podemos decir de esta primera parte? Que la disfunción o enfermedad del nodo sinusal generalmente se relaciona con mayor frecuencia con fibrosis progresiva, ¿no? Cuando pasa esta disfunción del nodo sinusal, ya el nodo deja de generar impulso, tenemos que reemplazarlo por un marcapaso, ¿no? Recuerden que el bloqueo de segundo grado tipo 2 puede progresar a un bloqueo de tercer grado, o sea, se puede complicar mucho más, ¿no? Cuando exista una enfermedad del nodo sinusal, no hay una frecuencia cardíaca mínima establecida para recomendar implante del marcapaso. Es decir, si ya el paciente que tiene una enfermedad del nodo comienza a hacer manifestaciones, ya hemos dicho que el síncope es la más común, o disnea o episodios repetitivos de presíncope, no nos interesa o sea, no hay una frecuencia, yo no puedo decir, no, tiene 35, tiene 40, todavía no le pongamos, hay que de repente, no. Ya si el paciente tiene una sintomatología muy marcada, es recomendable ponerle el marcapaso. Los pacientes con bloqueo de segundo grado tipo 2 o bloqueo auriculoventricular de alto grado, tercer grado, que no es causado por causas reversibles, se recomienda implante de marcapasos también independientemente de los síntomas. Generalmente los pacientes con bloqueo de segundo grado tipo 2 o los de tercer grado, ya eso sí es mandatorio, el tratamiento definitivo es implante de marcapasos, salvo que sea originado por una isquemia, como le digo, que puede ser una situación reversible, ¿no? Reperfundimos y se puede desaparecer el bloqueo, pero si no es debido a esas causas reversibles, tendremos que ponerle también un marcapaso, ¿no? Y el bloqueo de tercer grado, el tratamiento definitivo es el implante del marcapaso. Muy bien. No sé si en esta primera parte hay alguna pregunta, si no nos vamos con el tema de taquiarritmias. Muy bien. ¿Se ve la presentación, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Ya, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son taquiarritmias. Igual, cuando ustedes revisen su literatura, van a encontrar una serie de formas de clasificar las taquiarritmias. Hay muchísimas formas de clasificarlas, pero también he tratado aquí de que más o menos eh, hay una serie, como le digo, de taquiarritmias, cómo explicarlas, pero me he querido, como le digo, enfocar en las de más utilidad clínica para ustedes, ¿ya? Porque, como le dije, el tema es bastante complejo, bastante largo, hay toda una serie de mecanismos involucrados, pero el objetivo es que traten ustedes de llevarse una idea clara tanto de lo que son las bradi como que lo que son las taquiarritmias, digamos, para que puedan hacer, digamos, un reconocimiento pronto y también una actuación pronta, ¿ya? Muy bien. Entonces, las taquiarritmias constituyen uno de los motivos más frecuentes de acudir a la emergencia. Generalmente el signo, o perdón, el síntoma más frecuente son las palpitaciones, ¿no? La gente generalmente llega por cuadros de palpitaciones, mucho a la emergencia, dolor torácico, casi constituyen entre el 10 a 15% del motivo de consultas en las emergencias, ¿no? Un grupo de estas taquiarritmias en aquellos pacientes con cardiopatías estructurales son mucho más riesgosas ya que pueden conducir a parada cardíaca. Y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿ya? Las taquiarritmias y o generalmente ya en un paciente que tiene el antecedente de ser un paciente que ya ha tenido un infarto, un paciente que tiene valvulopatías, un paciente con antecedentes de falla cardíaca. Mucho cuidado porque aquí sí las taquiarritmias pueden ser de un riesgo mayor, ¿no? Entonces hay que tener
siempre en cuenta los antecedentes del paciente y entonces mucho más cuidado, ¿no? Por ahí, entonces es importante reconocerlas y tratarlas prontamente. Bueno, les dije, ¿no? Las taquiarritmias hay muchísimas maneras de clasificarlas. Yo he querido un poco clasificarlas en una forma que de repente sea más práctica. ¿Qué les recomiendo yo? Lo primero determinar cuando les pongan un electro si están ante una taquicardia o no. Eso es lo que tienen primero que ver, ¿no? Para hablar de taquiarritmia, primero tienen que hablar de taquicardia. Entonces, cuando les ponen el electro, vean ustedes, bueno, el ritmo primero, ¿no? Si es sinusal o no, y luego determinan la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es más de 100, ya están ante una taquicardia. Ahora, ¿qué es lo segundo que deben analizar? Si están ante un QRS estrecho, si esa taquicardia es un QRS estrecho o es un QRS ancho. Cuando yo digo que es un QRS estrecho, ¿cuál es la medida normal del QRS? A ver. Porque si 0.08, no, 0.12. ya, es generalmente entre 0.06 hasta 0.10 segundos, ¿ya? A partir de 0.12 segundos, o sea, de tres cuadraditos pequeños, ya yo considero a un QRS ancho, ¿ya? De 0.12 para arriba ya es un QRS ancho. Menos de 0.12 es un QRS estrecho. Esto es básico, porque si no, no van a poder identificarlas, ¿ya? Entonces, lo primero, veo si es una taquicardia. Lo segundo, mido el QRS. Si es un QRS estrecho, y nos vamos a enfocar primero en esta, o sea, si tiene menos de 0,12 segundos el QRS, voy a hablar de taquicardias supraventriculares. Y de estas taquicardias supraventriculares nos vamos a ocupar de estas cuatro, que son, digamos, digamos, más frecuentes, ¿no? La taquicardia sinusal, la fibrilación y el flúter auricular, la taquicardia auricular multifocal y la taquicardia paroxística supraventricular. Vamos a irlas viendo de a poco, ¿no? Entonces, ahora, tengo el electro, es taquicardia, tiene QRS estrecho, entonces hay a su vez otra subdivisión que tengo que ver, que es si las distancias entre los RR son regulares o si las distancias entre los RR son irregulares, ¿ya? Eso es importante ver. Si son regulares, vamos a ver que puede ser una de estas tres: sinusal, supraventricular, o taquicardia paroxística supraventricular, o flúter auricular. Y si son irregulares, fibrilación auricular y taquicardia auricular multifocal. ¿Ya? Vamos a ver una por una. Entonces, me llega el electro, es una taquicardia, va a más de 100. Lo segundo que tengo que ver es si es QRS estrecho o QRS ancho. Y esta es una taquicardia con QR. Primero es una taquicardia porque está a más de 100 la frecuencia, ¿no? 300, 100, más o menos 120, 115 latidos, ¿ya? Es QRS estrecho, tiene 0.06 de QRS. El ritmo es regular, miren, ¿no? La distancia de aquí para acá, de acá para acá es constante, ¿no? Es un QRS estrecho y veo onda P. Miren, la onda P está aquí, onda P está aquí, onda P está aquí. Esto es una taquicardia sinusal, ¿ya? Es lo que llamamos una taquicardia sinusal, una taquicardia de QRS estrecho, ritmo regular y presencia de onda P delante de los complejos QRS, ¿ya? Esta es una taquicardia sinusal. ¿Es una situación de cuidado, de emergencia? No, la taquicardia sinusal generalmente es respuesta a algún tipo de circunstancia, como puede ser anemia, fiebre, deshidratación, descompensación, hipertiroidismo, en fin, puede haber muchas circunstancias que nos llevan a una taquicardia sinusal. Lo que tengo que hacer es combatir la causa de fondo, ¿no? Combatir la causa de fondo y la taquicardia sinusal va, digamos, a revertir, ¿no? Entonces la taquicardia sinusal es una taquicardia con QRS estrecho, ritmo regular, ¿no? Y con presencia de onda P. Luego vamos a pasar a la taquicardia supraventricular. Igual,
es una taquicardia, miren ustedes el electro, va pues a una frecuencia casi de 170, más o menos 160 latidos, ¿no? Es un QRS estrecho, es un QRS estrecho, es un ritmo regular. Hasta ahí se parece a la taquicardia sinusal, tiene las mismas características, pero no veo la onda P. Por eso es que la otra taquicardia es sinusal, porque yo veo la onda P. Y acá no la veo la onda P. ¿Ya? La onda P no es visible. No es que no exista, sino que generalmente las taquicardias supraventriculares, las paroxísticas supraventriculares, son taquicardias que van a frecuencias muy altas, generalmente entre 140 a 250. Una taquicardia sinusal muy difícilmente pasa de 160 latidos, ¿ya? De 160 a 180. Pero sí, las taquicardias supraventriculares van a una descarga mayor y las ondas P no son visibles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una taquicardia sinusal y una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Electrocardiográficamente no voy a ver la onda P. Acá tienen otro ejemplo de taquicardia supraventricular, ¿no? Una frecuencia de casi 190 latidos, QRS estrecho, ritmo regular, y las ondas P están aquí detrás del complejo QRS, ¿no? No son fácilmente identificables, no van donde deben ir, ¿no? Y por tanto es una taquicardia paroxística supraventricular. Luego tenemos otra taquicardia con QRS estrecho y ritmo regular, que se llama el flúter auricular, ¿ya? El flúter auricular es una arritmia que se origina en un marcapaso ectópico fuera del nodo sinusal. Bueno, ya, como le dije, no me voy a detener mucho en el tema de los, del mecanismo, ¿ya? Que va con una frecuencia auricular. Miren, estas ondas en dientes de sierra son las que representan, ¿ya? La frecuencia auricular, que va generalmente a frecuencias muy altas, 240, 300, ¿ya? Mientras que las frecuencias ventriculares que están aquí, los complejos son regulares, ¿no? Pero van a una frecuencia generalmente mucho menor. Y la presencia de las ondas que se llaman las ondas F, ¿ya? ¿No? La presencia de ondas F que tienen una configuración en dientes de sierra, ¿no? Que la hace muy característica. Miren ustedes acá, estas ondas en dientes de sierra. Entonces es una taquicardia también con QRS estrecho, de ritmo regular, como ustedes ven acá, pero en la que yo no aprecio onda P, sino aprecio unas ondas que se llaman las ondas F o en dientes de sierra, que le confieren una característica particular y por eso se llaman el flúter auricular. Miren acá, en este electro, ¿no? Van a encontrar estas ondas llamadas ondas de flúter, ¿no? El flúter auricular, ¿no? Muy bien, entonces, permítame regresar un poquito a este primer cuadro. Entonces, yo tengo un electro en taquicardia, veo si es un electro con QRS estrecho o QRS ancho, determino que es un QRS estrecho y veo si los intervalos o las distancias entre dos ondas R son regulares. Si son regulares, tengo estas tres posibilidades. Si veo onda P, será una taquicardia sinusal. Si no veo una onda P, será una taquicardia supraventricular, paroxística supraventricular. Y si veo ondas en dientes de sierra, será un flúter auricular. Dentro de estas, por si acaso, pues yo les decía, estamos tocando las, digamos, a manera, a macro manera, digamos, ¿no? A grosso modo, existen toda una serie de divisiones, si es intranodal, antidrómico, no voy a entrar en eso porque el tema, como le digo, nos llevaría mucho tiempo y mucha complejidad. Igual en el flúter auricular yo puedo hablar de cocientes de conducción, ¿no?
3-1, 3-2, 4-3. No voy a tocar ese tema. Lo importante por lo menos es que en este corto tiempo ustedes puedan diferenciar y reconocer, hacer un análisis que los pueda llevar a la identificación de la taquiardia. Entonces ya hemos visto estas regulares, esta es con onda P, esta no tiene onda P y esta tiene ondas en dientes de Sion. Ahora nos vamos con las que tienen, son taquicardias con QRS estrecho, pero que tienen un ritmo irregular. Y vamos a ver dos, fibrilación auricular y taquicardia auricular multifocal. Permítanme avanzar un poquito. Muy bien. En cuanto a la fibrilación auricular, es una arritmia que también se origina en múltiples marcapasos ectópicos auriculares, no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero que tiene, miren ustedes, es una taquiarritmia con QRS estrecho, pero miren lo que pasa en el ritmo normal, ¿no? En el ritmo normal, ustedes, perdón, en el ritmo sinusal, ¿no? En el ritmo sinusal, onda P, complejo QRS, ¿no? Y las instancias son regulares. Aquí miren, ve, no se aprecia la onda P, hay una suerte de ondas F, pero finas, mucho más delgadas que las del flúter, ¿no? El flúter es más regular y tiene unas ondas F mucho más fáciles de identificar. Miren la fibrilación, acá el espacio se acorta, perdón, se alarga, acá se acorta, se vuelve a alargar. Hay una irregularidad, ¿no? Por eso decimos que los RR son irregulares y tienen ondas F, ¿no? De fibrilación y no hay presencia de onda P, ¿no? Esta es una arritmia muy relacionada a la valvulopatía mitral. Seguramente que cuando ustedes ya han hecho su clase de valvulopatía mitral la han podido ver, ¿no? Es una arritmia de cuidado porque conlleva un mal llenado y una mala contracción y es altamente, su riesgo es embólico, ¿no? Formación de coágulos, ¿no? Y por tanto los pacientes con fibrilación auricular deben quedar con anticoagulación, ¿no? Un poco para recordar la parte clínica de esta arritmia, ¿no? Entonces recuerden que es una taquiarritmia con QRS estrecho, ritmo irregular y no se aprecia onda P, ¿no? Y la otra de ritmo irregular, alguna de las otras, porque hay muchas, hay más, pero como les digo, nos estamos centrando, es la taquicardia auricular multifocal, ¿no? Y la taquicardia auricular multifocal, miren, también hay una irregularidad en las R, ¿no? Y miren ustedes la morfología de la onda P, ¿ven? Aquí tiene una forma, acá tiene otra forma, por eso se llama taquicardia auricular multifocal, porque pueden haber hasta 3 o más tipos de, este, de ondas P. Inclusive pueden encontrar ondas P invertidas, ¿ya? Ondas P invertidas, ¿no? Entonces, esta también es otro tipo de taquiarritmia con RR irregular. Entonces, nos ubicamos un ratito en este cuadro, miren. Entonces, ya hemos visto las regulares, ¿no? Aquí hay onda P, aquí no hay onda P, aquí hay ondas en dientes de serrucho. Aquí en la fibrilación auricular es irregular, no hay es también QRS estrecho, pero irregular, no hay ondas P. Y acá hay ondas P, pero de múltiples morfologías, ¿no? 3 o más tipos de onda P, incluyendo ondas P negativas. Vamos a hablar un poquito del tratamiento, ¿ya? Miren, el tratamiento de toda taquiarritmia, y esto es de repente algo que por favor no quiero que se olviden, lo primero que tienen que ver, y así lo dicen las guías, es si el paciente está inestable hemodinámicamente. Es decir, lo primero que ustedes tienen que evaluar en un paciente con una taquiarritmia, sea, como ustedes van a ver, independientemente que sea estrecho, el QRS o ancho, es la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿ya? Si el paciente está inestable, no hay terapia farmacológica. El paciente tiene que ir a una terapia eléctrica, a una cardioversión sincronizada, ¿ya?
Si el paciente está estable, tiene buena presión, no hay alteración del estado de conciencia, no hay signos de bajo gasto, entonces podemos ir primero hacia unas maniobras vagales y si el paciente no responde a esas maniobras vagales, podemos poner, acá dice adenosina, pero pueden emplear también verapamilo, ¿ya? Verapamilo puede también emplearse. Ojo, cuando se va a poner una medicación de este tipo, el paciente tiene que estar monitorizado. No pueden ponerle, si es que no están con un monitor, no pueden poner, digamos, el medicamento a ciegas, ¿ya? Tienen que estar monitorizados para ver la respuesta de la ritmo. La adenosina va muy bien en los casos de taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Generalmente, si la maniobra vagal fracasa, en una taquicardia paroxística supraventricular, el fármaco que más el más acertado de usar es adenosina, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que la adenosina no la pueden usar en pacientes con antecedentes de broncoespasmo, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Antecedentes de asma, unas cosas de esas no pueden usar, ¿ya? La otra opción es usar verapamilo, que hay que ponerlo también en forma lenta, ¿ya? El verapamilo no se da, no se administra en volada, generalmente en un par de minutos, ¿no? Hay que ponerlo y monitorizando al paciente, ¿ya? Entonces, pero lo más importante, recuerden, es la estabilidad, evaluar si el paciente está inestable. Si es un paciente hipotenso, con alteración del estado de conciencia, con signos de bajo gasto, el paciente tiene que ir a una cardioversión sincronizada. Bien, y ahora pasamos a las taquiarritmias con QRS ancho, para terminar, ¿ya? Las taquiarritmias con QRS ancho son taquiarritmias generalmente de mucho cuidado, ¿ya? Generalmente son las de mucho más cuidado, ¿ya? Las taquiarritmias de QRS ancho están divididas en taquicardia ventricular y en taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Pero miren el porcentaje, 90% de una taquiarritmia con QRS ancho, o sea, una taquicardia, algo que va a más de 100, pero con QRS mayores de 0,12 segundos de duración, 90% son ventriculares y un 10% taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Hay forma de diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante? Sí lo hay, ¿ya? Hay unos algoritmos, ¿no? En las que uno va visualizando el electro, va haciendo medidas, pero, para fines prácticos, toda taquicardia con QRS ancho es una taquicardia ventricular, para fines prácticos, ¿ya? Para un fin de diagnóstico más fino, se aplican algoritmos, pero para ustedes, en la emergencia, todo esto se maneja de la misma manera, ¿ya? Lo quiero decir para que digamos, claro, ¿hay forma de diferenciar? Sí, pero tienen que aplicar algoritmos, ¿ya? Y bueno, como les dije, no quiero hacer de esto una complicación, sino que puedan identificar prontamente las taquiarritmias, ¿ya? Entonces, las taquicardias con QRS ancho vamos a considerarlas como taquicardias ventriculares, sabiendo que puede haber una diferencia. Ustedes dirán, pero en el tratamiento no hay problema. Si ustedes tratan una taquicardia que sea supraventricular con conducción aberrante como una QRSA, como una ventricular, perdón, no pasa nada, ¿ya? Entonces no hay problema en el enfoque del tratamiento, ¿ya? Muy bien. Entonces, la taquicardia ventricular puede ser monomórfica, polimórfica, no sostenida si tiene una duración de menos de 30 segundos y sostenida si tiene una duración mayor de 30 segundos. Evidentemente, en un electro ustedes no van a poder visualizar si se trata de una no sostenida o sostenida. Probablemente lo puedan determinar en un Holter, ¿no? Y hay otro tipo de taquiarritmia o un tipo de arritmia, mejor dicho, que es la fibrilación ventricular, que la voy a tocar porque es una situación que es fatal, que conduce a parada cardíaca y que es necesario que ustedes la reconozcan, ¿ya? Es la principal causa de muerte por arritmias, la fibrilación ventricular. Entonces, la taquicardia ventricular, que ya hemos dicho que es una taquicardia, o sea, va más de 100 con
con, perdón, con lo que es su delegada, la que me, perdón. Bien. En cuanto a la taquicardia ventricular, generalmente va a un ritmo mayor a 100, con 3 o más latidos, ¿no? Generalmente con 3 se agrupan las extrasístoles ventriculares, ¿no? Las extrasístoles ventriculares se agrupan en 3 o más latidos que van a una frecuencia de más de 100 y provocan lo que se llama la taquicardia ventricular, es decir, nacen a partir de la agrupación de extrasístoles ventriculares. La taquicardia ventricular es la más común de las taquiarritmias con QRS ancho y son de alta mortalidad, ¿no? Por eso le digo, mucho cuidado si el paciente ya tiene un sustrato isquémico, ¿no? Valvulopatías o es producto de algún tipo de alteración electrolítica, ¿no? Las taquicardias ventriculares monomórficas, bueno, estos son originadas por circuitos de reentrada, no nos vamos a poner en este tema, le dije, de los mecanismos de... Miren, aquí tienen una taquiarritmia, una taquicardia, miren, son con QRS ancho, y esta es una taquicardia ventricular monomórfica porque tiene la misma morfología todo el latido, ¿ven? Entonces, esta es una taquicardia auricular, perdón, una taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? Luego tenemos las taquicardias ventriculares polimórficas, miren ustedes, son de QRS ancho, pero de distintas formas, ¿no? De distintas formas. Y hay dos formas de taquicardias ventriculares polimórficas. La taquicardia ventricular polimórfica, si es que el intervalo que lo precede viene con un QT normal, ustedes saben que el QT normal mide de 0,32 hasta 0,44 segundos, ¿no? Se hace la medición y se proviene una taquicardia ventricular polimórfica, pero si el intervalo QT es prolongado, se llama una torcida de punta, ¿no? Torcida de punta, que también es una taquicardia polimórfica que se caracteriza por distintos giros, ¿no? En algún momento, si ustedes trazan la línea cabazal, verán que hay una predominancia en algunos positivos, del giro positivo, en otras negativas, ¿ya? Pero si ustedes no pueden diferenciar, digamos, con decir que esto es una taquicardia ventricular polimórfica, es suficiente, ¿ya? Acá tienen otros ejemplos de taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Miren, si trazan la línea basal, bueno, verán que en algunos momentos hay una predominancia positiva o negativa. Y finalmente, la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una actividad eléctrica caótica y desorganizada. Aquí no van a poder identificar ustedes complejos QRS ni onda P. Esto es una situación inminente de fatal. El paciente se muere si es que no es desfibrilado. Y esto se origina porque el ventrículo comienza desde distintos puntos de focos ectópicos, comienza a generar esta actividad eléctrica completamente desorganizada. Tiene que ver mucho con sustratos, como le dije, isquémicos, con cardiopatías estructurales y es una arritmia, desgraciadamente, de alta mortalidad, si es que no se trata a tiempo. Aquí lo único que cabe es desfibrilar. Por eso, gran número de estas situaciones, cuando pasan fuera del hospital, es decir, un paciente, una persona en la calle se desploma, ¿no? Y ha tenido un evento de fibrilación ventricular, lo más probable es que muera, ¿no? En el ámbito hospitalario sí podemos salvarlo porque estamos ahí con los equipos a la mano, pero si esto desgraciadamente pasa en una situación en la calle, ustedes han visto, por eso es que es ahora mandatorio que en aquellos centros comerciales, conciertos, donde haya un determinado aforo ya establecido por ley, existan desfibriladores. Ustedes habrán visto que existen desfibriladores o la presencia de ambulancias que cuenten con estos equipos en todo tipo de espectáculo masivo para justamente estar atentos ante una circunstancia, porque esto hay que resolverlo lo más pronto posible. Por cada minuto que se demora en instaurarse la desfibrilación, la tasa de sobrevida de un paciente disminuye en 10%, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos que actuar bastante rápido.
Bueno, el tratamiento, volvemos a lo que les indiqué. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, tiene que ir a terapia eléctrica, ¿no? ¿No? A una cardioversión, ¿no? Y si está estable, generalmente aquí hay un fármaco que se llama la amiodarona, ¿ya? La amiodarona es un fármaco, acá está en la lista, que es el más recomendado porque ustedes lo van a tener a disponibilidad. Ustedes van a empezar a trabajar normalmente como serumistas, van a estar más en el sector público al inicio de su carrera, ¿no? Y entonces, la miodarona es, como decimos, un antiarrítmico de amplio espectro. Le pega a casi todas las arritmias, le pega a casi todas las taquiarritmias, excepto a la taquicardia paroxística supraventricular, donde allí el fármaco de elección es la adenosina, ¿ya? Pero la miodarona realmente es un fármaco que le va muy bien en todas las demás taquiarritmias, ¿ya? Salvo, como le digo, en la paroxística supraventricular, donde la adenosina es la de mayor recomendación. Muy bien. Entonces acá también les dejo un cuadro de algunas otras alternativas, ¿no? Menos usadas, o no menos usadas, perdón, sino que de repente va, de las que van a disponer ustedes menos, la miodarona no les va a faltar en su práctica y entonces es importante, ¿no? El magnesio es bueno para el tema este, de la torcida de punta, que muchas veces se genera por un tema, ¿se acuerdan de la taquicardia ventricular polimórfica, esta de con QT prolongado? A veces se relaciona mucho con baja de magnesio, entonces en esas circunstancias también ayuda a resolver la torcida de punta, ¿no? Bueno, dentro del tratamiento no farmacológico, ya para algunas situaciones mucho más complejas, tenemos la implantación del cardiodefibrilador implantable. Son en aquellos pacientes que han tenido episodios de taquicardia ventricular y que han podido ser resucitados, o pacientes que no han tenido esos episodios todavía, pero que tienen un alto riesgo de muerte súbita. Para hacer eso existen calculadoras de riesgo de muerte súbitas y entonces que miden una serie de parámetros, y si este paciente tiene alto riesgo de muerte súbita o ha sido ya resucitado de una parada cardíaca por un evento de taquiarritmia, se le puede poner un cardiodefibrilador implantable. Y lo otro también, en algún tipo de arritmia se puede hacer ablaciones, generalmente en las fibrilaciones auriculares, que sean, digamos, resistentes al tratamiento farmacológico. Entonces se puede intentar, mejor dicho, se recomienda la ablación con catéter para eliminar esas vías accesorias por las que viaja el impulso eléctrico en forma anormal, ¿no? Bueno, estas son algunas condiciones asociadas a taquiarritmias. Las cardiopatías estructurales, como le dije, son las principales causas. También pueden haber desórdenes electrolíticos como hipopotasemia, que les mencioné, o hipomagnesemia, en fin, medicamentos, drogas ilícitas, sobre todo la sobredosis de cocaína, ¿no? Que puede desencadenar taquiarritmias, ¿no? Muy bien. En la parte final quiero dejarles solamente como mensaje que el estado hemodinámico de un paciente es lo primero que ustedes deben considerar en una taquiarritmia, ¿ya? El estado hemodinámico de un paciente. En caso de inestabilidad, ya saben que la cardioversión eléctrica, la parte eléctrica es el tratamiento. En caso de taquicardias supraventriculares con estabilidad hemodinámica, o sea, sobre todo la paroxística supraventricular, primero intenten maniobras vagales y si fracasa, ya hemos dicho que es la adenosina la de elección. En el manejo de urgencias, toda taquicardia con QRS ancho debe ser considerada como una taquicardia ventricular. Hay formas de diferenciar del otro, la supraventricular con conducción aberrante, sí, pero ya ese es para hacer un diagnóstico un poquito, digamos, más fino, ¿ya? Y el principal mecanismo de producción de taquiarritmia son fenómenos de reentrada, que no hemos querido incidir mucho en eso por el tiempo, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Como les dije, hemos tratado de enfocar el tema, que es bastante amplio, de un tiempo un poquito más corto. ¿Alguna pregunta?
¿Sí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, gracias y bueno, éxito. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.